¿Ya? Ok. Muy bien, buenos días. Estamos comenzando un nuevo tema, una nueva semana. Y en estos primeros 3 días de esta semana vamos a estar hablando de cómo lograr los niveles sostenibles. Ya hemos mencionado algunas actividades, algunas maneras de hacerlo, pero vamos a pensar un poco más profundo sobre lo que puede hacer, lo que debe hacer una comunidad para lograr un nivel sostenible. Cuando pensamos en la escala IGIDS, sabemos que el nivel 6A es el fulcro, es el centro de la escala. Los niveles que están para arriba o más fuertes en la escala son los niveles de desarrollo. Los niveles que son más débiles que la 6A son los niveles de desplazamiento. Entonces, esto es el fulcro de la escala. Hemos mencionado antes de que las comunidades, la mayoría tal vez de los idiomas del mundo están en este nivel. Naturalmente es lo que se sucede cuando hay una situación estable de oralidad. Entonces, cuando queremos cambiar o si está cambiando la situación, podemos ver que las comunidades van para abajo o con el desarrollo van para arriba en la escala. Entonces, lo que queremos hacer en el desarrollo lingüístico, en programas de desarrollo lingüístico, es buscar la manera en que podemos lograr un nivel más fuerte, un nivel más alto, uno de los niveles sostenibles. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es cómo hacerlo, cuáles son las metas, cuáles son las prioridades en los programas de desarrollo lingüístico. Entonces, vamos a comenzar suponiendo que la comunidad está en la 6A y que ellos han decidido que quieren lograr el nivel sostenible de alfabetización. Entonces, hemos mencionado que no se puede brincar un nivel, que la comunidad tiene que pasar en secuencia de un nivel a otro hasta que lleguen a su meta. Entonces, si están en 6A, el primer paso, la prioridad de corto plazo será de lograr el nivel 5 en la escala, ya en camino hacia el nivel 4, que es la alfabetización sostenible. Entonces, la meta, si están en 6A y quieren subir, es hacer pasar el uso puramente oral a la lectoescritura incipiente, que es el nivel 5. Y tenemos mucha experiencia con estas actividades. Estos son los programas tradicionales de alfabetización. Solo el CIL tiene experiencia con más de 2,000 comunidades, 2,000 idiomas en que hemos hecho esta clase de programa de desarrollo. Y en términos de la planificación lingüística, generalmente esto abarca las actividades de la planificación de corpus. Específicamente grafización, el estudio de la fonología, desarrollar una ortografía práctica, elaborar materiales pedagógicos, y todo esto que es parte de un programa tradicional de la alfabetización. Cuando ustedes toman el curso de alfabetización más tarde en el año, ustedes van a aprender cuáles son los pasos, los técnicos, los métodos de introducir la lectoescritura a una comunidad, de cómo hacer lo que se necesita hacer
con el corpus, el cuerpo del idioma, el código, la representación con un alfabeto para que la comunidad pueda comenzar a leer y escribir. Y otra actividad, otra parte de las actividades es la estandarización. Y esto es establecer normas para el deletreo, el estilo y todos los aspectos de cómo producir materiales que todos pueden leer. Es una cosa que las personas aprenden a descifrar los símbolos, conectar un símbolo con un sonido, pero es otra cosa que aprenden cómo es la manera. El español tiene un alfabeto muy bien diseñado porque casi hay solo un sonido con un solo símbolo, pero hay ciertas oportunidades en el español de hacer errores de letreo, especialmente con la B chiquita y la B labial, y cuando se dice boca y boca con B y boca con B chiquita, cosas así, letrea con B chiquita, barbero, por no hacer la distinción, por no haber aprendido cómo deletrear correctamente la palabra. Entonces, eso es lo que más frecuentemente ocurre en el español, que por tener el mismo sonido, estos dos símbolos que se confunden. Entonces, y muchas veces como la H no tiene sonido, muchas veces se pone la H cuando no se necesita. Y hay sinónimos o homófonos que suenan igual, pero son palabras distintas. Entonces, muchas veces he visto, a ver si vamos mañana, deletreado H-A-B-E-R, que no es el deletreo correcto, debe ser A espacio B-E-R. Entonces, esto son cosas que cuando hay problemas, o no problemas, pero cuando existen estos fenómenos de que dos sonidos tienen un solo símbolo o dos símbolos representan un solo sonido, puede haber dificultades en el deletreo, y por eso tienen en las escuelas, hay parte del estudio del idioma es enseñar la estandarización, que esto es la manera de deletrear. Cuando tiene una ortografía como la ortografía del inglés, es mucho más difícil porque tenemos muchos símbolos que tienen varios sonidos. Decimos que tenemos 5 vocales, pero en realidad el inglés tiene tough, through, though, trough, cosas así que todos terminan con O, U, G, H, pero se pronuncia de una forma distinta. Y francés también tiene este problema, que uno puede ver la palabra, pero se pronuncia muy distinto de su representación ortográfica. Entonces, estos son parte de la estandarización y la enseñanza de la lectoescritura, que si vamos a escribir, hay que escribir todos de la misma manera, y esto facilita la comunicación. Que si yo sé que mirando una palabra, yo sé cómo pronunciarlo, yo sé qué es esa palabra. También facilita el aprendizaje de la lectoescritura, porque muchas veces cuando comenzamos a leer, estamos mirando las letras y haciendo cómo suena esa letra y ajustándolos para reconocer la palabra. Pero cuando ya sabemos leer, no estamos leyendo letra por letra, sino que estamos mirando la forma de la palabra entera, y si la palabra está escrita en su forma estandarizada, la reconocemos muy rápidamente y podemos leer con más fluidez, con más rapidez, porque no estamos mirando cada símbolo, sino las formas
de las palabras. Y ustedes tal vez han visto en Facebook o otro medio donde ponen las palabras y cambian las vocales con numerales. Entonces, uno puede leerlo porque se reconoce la forma de la palabra, no los símbolos, no cada símbolo uno por uno. Entonces, eso es el proceso. Eso es una razón por qué queremos estandarizar, porque ayuda a la comunicación y facilita la fluidez en la lectoescritura. Entonces, esos son destrezas que aprenden los que están aprendiendo a leer y escribir. Los símbolos, la asociación de los símbolos con los sonidos, el proceso de mirar a un símbolo y conectarlo con un sonido en la mente, y también la estandarización, que sabemos cómo vamos a deletrear estas formas que a veces pueden ser ambiguos en qué símbolo se usa o en cómo suena la palabra y cómo lo vamos a representar. Entonces, eso es un proceso que es un poco difícil al principio. Para los principiantes es algo que tienen que practicar. Por eso muchas veces comienza con los sonidos más comunes, más frecuentes en el idioma. Yo recuerdo que cuando tomamos el curso de alfabetización tuvimos que hacer conteos de los fonemas, cuáles son los fonemas que son más frecuentes en este idioma, y después identificamos palabras que usaron estos fonemas y tuvimos que hacer lecciones de cartilla usando estas palabras comunes. Entonces salen unas frases, unas oraciones un poco raras como mi mamá me mima, cosas así que usan la misma letra muchas veces en varias combinaciones, pero son palabras, tiene sentido, es algo que uno puede leer, pero suena un poco raro. Hay uno en inglés que hizo un colega como chiste nada más, que dice Nancy is Nancy. Pues es todo N's y A's y Nancy es un nombre, Nancy Ann es un nombre de una muchacha. Cianci es su apellido, Nancy es nerviosa. Entonces, es Nancy es Nancy. Sí, así. Entonces, estas historias de cartillas son como trabalenguas muchas veces, pero es para repetir los sonidos para que las personas puedan practicar que este símbolo representa este sonido y así va adquiriendo la fluidez en su lectura y también aprender a escribir estos símbolos. Mucha repetición de una línea completa de M's, una línea completa de N's, de H's, así para aprender y practicar la escritura. Entonces, hay algunos rasgos de los alfabetos, de las ortografías a nivel social, no al nivel del diseño fonológico o pedagógico, pero unos principios en cómo crear una ortografía que será útil y que se puede aprender. Entonces, esto viene de un manual sobre cómo introducir la alfabetización a una comunidad. Entonces, antes que una comunidad lingüística minoritaria pueda iniciar un programa de educación, tiene que tener un sistema de escritura que cumpla con lo siguiente. Uno, es ser aceptable para la mayoría de los hablantes del idioma como lengua materna. Muchas veces, y ustedes que están en Perú o en otros países de América Latina,
Tal vez han escuchado de las guerras de los alfabetos que han surgido, de que unos proponen un alfabeto, otros proponen otro alfabeto que tiene unas diferencias y que los luchan hay conflicto para que ese alfabeto sea lo que nosotros usamos. Yo escribí un artículo sobre este fenómeno en Guatemala, en el quiché, porque hubo unos cambios pequeños en la representación de los sonidos, pero el conflicto no fue en estos cambios de representación en sí técnicamente, sino que la representación, el cambio representaba un cambio de identidad. Yo creo que tal vez ya lo mencioné, de que querían tener un alfabeto. En el principio los alfabetos fueron diseñados para hacer la transición del idioma local del quiché al español tan fácil posible, de facilitar la transición de leer en su propio idioma a leer en el idioma nacional. Entonces tomaron unas decisiones de usar, por ejemplo, la C y la QU para representar el sonido en contacto con las vocales I y E, y de usar la K con A, O y U. Entonces parece más o menos como el español, su manera de deletrear las palabras. Hubo un cambio de ideología en que los activistas mayances dijeron, no queremos, nuestros idiomas no son parecidos al español, no son relacionados lingüísticamente, somos culturas distintas, nuestros alfabetos no deben facilitar la transición al idioma dominante, entonces vamos a cambiar a usar la K en todos los lugares y la Q para otro fonema. Y esto fue la cosa que hizo un gran cambio porque son sonidos muy frecuentes en el idioma. Y así había un gran conflicto sobre este cambio de alfabeto. Entonces, si la forma del alfabeto no es aceptable a la comunidad, si representa la identidad del grupo dominante o si representa una opresión o imposición de símbolos que realmente no quieren aceptar, entonces la alfabetización no será aceptada. No van a adoptar o sentir muy motivados de usar un alfabeto que realmente no representa o que no tiene una asociación buena para la comunidad. También tiene que ser aceptable para el gobierno. Muchas veces un alfabeto tiene que ser aprobado por el gobierno si se va a usar en el sistema educativo. Y si el gobierno no quiere usarlo o no acepta la forma, entonces tampoco va a tener éxito la introducción de la alfabetización. Y muchas veces esto ocurre cuando se usa una ortografía o una escritura completamente distinta de lo nacional. Entonces, por ejemplo, en todas las repúblicas que eran parte de la Unión Soviética, usan la escritura cirílica en la nación entera. Si algún grupo decidió usar el alfabeto romano, entonces el gobierno no va a querer eso porque es muy distinto, representa una identidad occidental. Entonces no se permitió estos alfabetos. Entonces todos tenían que usar la escritura cirílica para poder escribir sus idiomas. Y hay unos casos en Papua Nueva Guinea donde los misioneros que llegaron eran coreanos. Entonces ellos introdujeron
el Hangul, la escritura coreana, para los idiomas locales donde ellos estaban trabajando. Todo el resto del país usan la escritura, el alfabeto romano. Entonces ya tienen unos grupitos usando una ortografía completamente ajena a la cultura, a la situación, y el gobierno, generalmente los gobiernos no encuentran que eso sea muy aceptable, porque hay una literatura, comunicaciones que solo este grupito pueden leer. Hay costos extras, pero también hay un problema de qué información están circulando que no podemos leer, no podemos interpretar fácilmente. Entonces, el desarrollo de un alfabeto, de una ortografía, generalmente debe pasar por un proceso de aprobación de parte del gobierno. Y aquí también puede entrar ciertos conflictos, que el gobierno quiere promover una ortografía, la comunidad quiere otra, y así hay ciertos problemas cuando no están de acuerdo. La ortografía debe representar correctamente los sonidos del idioma. Y esto surge más que todo cuando es un alfabeto nuevo, un idioma que nunca ha sido escrito, que no ha tenido su ortografía antes, y alguien está diseñando una ortografía. Generalmente es mejor si los símbolos representan los sonidos, un símbolo para un sonido, que no haya estas ambigüedades de un símbolo representa varios sonidos o varios sonidos, o un sonido se representa con varios símbolos. Eso lleva a la confusión, lo hace más difícil la pedagogía, el aprendizaje del alfabeto. Y muchas veces lo que ha surgido es que cuando un sistema de escribir no tiene suficientes símbolos para los sonidos del idioma. Entonces, eso crea un problema de cómo vamos a representar estos sonidos que no existen en el idioma dominante, por ejemplo, usando la escritura, el sistema de escribir del idioma dominante. ¿Cómo vamos a representar vocales? Si tenemos 11 vocales y solo hay 5 letras, 5 símbolos, ¿cómo vamos a representar estas vocales? O si hay fenómenos como nasalización o tono, ¿cómo vamos a representar estos fenómenos fonológicos en el alfabeto? Para tono, a veces han usado números que para indicar el tono de las sílabas. También se han usado tildes y acentos para representar, y muchas veces no se hace nada y se supone que las personas van a saber qué es el tono correcto, sacándolo del contexto. Que esa palabra en este contexto tiene que ser cierta palabra con este tono y todos pueden hacerlo. Eso funciona si el tono no lleva mucho efecto en el idioma, si no se usa mucho en el idioma. Pero si cada sílaba tiene su tono y tiene que indicarlo para saber qué quiere decir esa sílaba, entonces es mucho más importante encontrar una manera de representar estos sonidos, los tonos, las vocales extras, cosas así. O puede haber modificaciones a los consonantes también, que hay consonantes retroflejos y cosas así, que cómo vamos a representarlos. Y al grado que los símbolos concuerdan con la fonología, es mucho mejor. Al grado que no se puede lograr
una relación muy directa, se va a complicar el aprendizaje de la lectoescritura y de la aceptación. Porque si es muy difícil aprender a leer, eso afecta la motivación de usar la ortografía. Entonces, eso es el próximo punto, de ser aprendido con la mayor facilidad posible. Y eso es lo que afecta a los maestros. Es un fenómeno de la pedagogía. Si la ortografía es muy complicada o si tiene muchos símbolos nuevos, no reconocidos, o si hay mucha alfabetización en el idioma dominante y ya saben que ciertos símbolos representan ciertos sonidos. Entonces, esto va en el idioma dominante, pero representan otros sonidos en el idioma local. Eso también representa un problema pedagógico. Quiere más tiempo, muchos más ejercicios para que los alumnos puedan aprender. Hay un idioma en el Pacífico, en las Islas Salomones, donde tienen muchas vocales. Entonces, lo que ellos han hecho es, pero muy pocos consonantes. Entonces, lo que han hecho es, han usado los símbolos de consonantes para representar vocales. Entonces, uno puede ver oraciones en este idioma donde parece que no hay ningún vocal. Cada palabra tiene N, X, L, T, H, Q, cosas así. Y varios de esos consonantes son vocales. Esos símbolos son consonantes, pero representan vocales. Si uno ya lee inglés o otro idioma, eso va a parecer muy, muy raro, muy difícil, porque va a tener que recordar que en este idioma, en mi idioma, eso no es H, es una vocal. Entonces, eso es el problema de la pedagogía. ¿Y en ese caso no sería mejor crear nuevas jerarquías? Bueno, el problema con eso es de dónde sacamos los símbolos. Se podría crear una nueva escritura que usa otros símbolos, pero eso también es un problema de pedagogía más que todo. Que uno tiene que aprender que este símbolo raro representa cierto sonido. En el quiché hubo un tiempecito cuando había un campeón, un maestro que decidió que debemos escribir, hay sonidos en quiché que no ocurren en el español. Hay consonantes ejectivos, sí, ejectivos, glotalizados, y así, entonces uno puede decir K, A, K, K. Entonces hay 4 consonantes velares y postvelares. Con ejectivos y no ejectivos. Entonces, él dijo, este sonido K y K no aparece en el español. No hay ningún símbolo en el alfabeto romano que lo representa. Entonces, una palabra muy importante para la cultura es la palabra para el sol. Entonces, vamos a representar con un símbolo del sol. Entonces, él fue a modificar las máquinas de escribir para que tuvieran este símbolo y comenzó a enseñar a sus estudiantes de escribir usando este símbolo que no existe en ningún otro alfabeto para representar ese sonido especial del quiché. Entonces, sus alumnos sí lo aceptaron porque no sabían otra cosa. Y entonces había un grupito de personas que estaban escribiendo así, pero si no asistía a su escuela, si no aprendió a leer de él o de uno de sus discípulos,
no podía leer lo que, bueno, fue difícil leer, que uno tenía que aprender que este símbolo representa y así podría comenzar a leer. Y eso es el problema de inventar nuevos símbolos que muchas veces no tienen aceptación amplia, o que hay otros que dicen, bueno, ese símbolo es feo, vamos a usar esto, y así hay problemas. Una pregunta. Siempre se va una pregunta. Me acuerdo que se acaba de mencionar una palabra que siempre se va a ver en las comunidades o en cualquier país. Por ejemplo, en el abecedario romantiqueña tenemos una palabra que una sabeton que nosotros en el español no existe. Por ejemplo, nosotros está en wow, algo así, ¿no? Y siempre se va a ver en las comunidades, algo así. Bueno, muchas veces, porque especialmente si los idiomas no están relacionados, Nomatzigenga no es relacionada al español, se espera que sí va a tener un sistema fonológico muy distinto. Entonces, el alfabeto romano generalmente sirve muy bien para los idiomas indoeuropeanos, los idiomas romances, porque se puede representar los sonidos de estos idiomas, pero al tratar de usarlo con otros idiomas que tienen otros inventarios de sonidos, será muy difícil hacerlo, adaptarlo. Se puede hacerlo usando trucos como eso de usar consonantes o a veces usar un tilde sobre un vocal o usar dos letras para representar un solo sonido. Cosas así se puede hacer para ajustar o adaptar el abecedario al sistema fonológico. Pero sí, eso es muy común. Y también surge problemas cuando los hablantes son bilingües y manejan los inventarios fonológicos de los idiomas. Entonces, muchas veces pueden reconocer diferencias entre fonemas que un hablante monolingüe no va a reconocer. Hubo problemas con esto en algunos de los idiomas de Guatemala, donde el sonido al final de una palabra se convirtió en un vocal sordo. Entonces, en quiché, viento es teu. En algunos idiomas mayas sale como teu. Entonces, el quiché que yo aprendí es teu. Se escribe con W. Teu. Algunos cachiqueles lo dicen teu. Entonces, por ejemplo, la J. Sin vocalizar el sonido final. Y algunos bilingües escuchan teu y dicen tef. Lo cambian en una F porque suena más como F que como U. Y así algunos comenzaron a deletrear la palabra con F, que no existe en los idiomas mayas como un fonema, sino es un alófono del U, del W. Y así surgen estos problemas cuando las personas son bilingües y sustituyen fonemas de otro idioma para los que están ocurriendo en otro idioma. Yo creo que hay un comentario, por favor, tal vez de Juan Cayo. Sí, aquí, buenos días, teníamos comentarios en cuanto en Huancayo. Como usted decías, tiene que ver mucho de facilitar la transición. En el idioma huanca hemos estado haciendo anteriormente
de acuerdo al alfabeto fonético internacional, cómo representar. Lo que los lingüistas de SIL han propuesto y han venido trabajando por años en la representación gráfica de estos fonemas, ha habido varios cambios y me parece que con toda la gente huanca se ha trabajado bastante y son las más adecuadas, más pedagógicas, más fáciles. Porque uno de los amigos decía, si podemos ver el alfabeto fonético internacional, la K justos da es dorsal velar y oclusiva. Entonces, ¿por qué es más autóctono, más nativo, más original? Ponemos esa grafía. Pero como la cultura huanca ya son bilingües, ya el español hablan la mayor parte, entonces, como usted decía, ya no se usa esa grafía mucho, raras veces, como en kilo y otros kilómetros y otras palabras. Entonces, igual como la H en castellano, hilda, humo, etcétera, es muda, pero en el huanca quisieron ponerlo como J, jala, etcétera. Entonces, para la transición, para que el huanca pueda tener motivación, leer fácil de una manera muy fácil, le dificulta. Entonces, una de las cosas también que usted decía es de la identidad. Si en el otro variante quechua, como en el Runasimi o Cusco, y hay palabras que no tenemos, sonidos que no tenemos los huancas. Entonces, es típico de esa parte, y el huanca dice, ellos dicen así. Y si esa grafía empieza a utilizar, pero con otro sonido en el huanca, entonces los huancas no se identifican. Se sienten que estamos impuestos, nos están imponiendo esa grafía, el gobierno de esa manera. Ahora, la pregunta es, como usted mencionaba, como en Papúa Nueva Guinea, solamente hay un grupito que escriben de diferente manera. En el Perú, el gobierno, creo que si bien tengo entendido, en la mayor parte de las lenguas, sea Yané, Xaxánica, Nomatziguenga o todas las familias lingüísticas quechua, lo están utilizando casi igual. Por ejemplo, uno de ellos es la grafía la K. Creo que en la mayoría lo está poniendo. Entonces, frente a eso, el grupo de Guayaga, creo que están traduciendo el Antiguo Testamento y ya van a dedicar. Entonces, me parece, no sé si es correcto o no, pero desde mi punto de vista personal parece que flaquearon ahí. Decidieron el lingüista, quien les asesoraba, decidió de que, bueno, para que sea publicado toda la Biblia completa, hay que sacarle con la grafía que el gobierno está promocionando, que está diciendo. Entonces va a salir todas sus Biblias con la grafía que el gobierno está imponiendo. ¿Por qué? ¿Cuál dijo? Porque para que la mayoría de la gente pueda tener aceptabilidad. Y ahora, si es bueno o no, no lo sé, pero mi punto de vista parece que ahí un poquito no ven la parte de la identidad y otras cosas pedagógicas o facilidad, ¿no? Entonces, y nosotros venimos, como decía, ahí contrastando y haciendo algunas acciones frente al gobierno. Entonces, ¿cómo va? Y solamente esperamos, pero es uno que nos debilita de alguna manera a los huancas, porque el gobierno siempre nos ha dicho, y por razones ideológicas creo, que entonces dice, mira, si esta variante, si esta lengua de Guayag y todo del Huánuco han aceptado ya, y ustedes se ponen tercos, ustedes quieren prevalecer eso,
ellos sí han aceptado, ellos están de acuerdo. Entonces, de alguna manera nos debilita la parte a los huancas esas decisiones, ¿no? Eso quería comentar. Bueno, gracias. Sí, esto sí es un ejemplo de cómo podemos ver que estos principios muchas veces no todos están alineados o están ah, ah, en concordancia. Que muchas veces, por ejemplo, lo que es aceptable a la comunidad no es aceptable al gobierno o viceversa. Muchas veces lo que es muy aceptable a la comunidad no representa muy bien los sonidos del idioma. Entonces hay que evaluar todos estos principios y hacer más o menos una negociación de que cómo vamos a solucionar estos conflictos. El inglés es un buen ejemplo de un idioma con una ortografía no muy buena. Es muy difícil aprender a escribir, deletrear bien en el inglés, pero el valor de leer y escribir es tan fuerte que lo imponemos en nuestros hijos, los mandamos a las escuelas, pasan unos 8 años aprendiendo a escribir bien el idioma. Hay un examen casi cada semana cuando están en la primaria donde tienen que aprender una lista de palabras, cómo escribirlas, cómo deletrearlas bien. Y el valor de la alfabetización, de la lectoescritura es tan fuerte que pagamos ese costo. Estamos comprometidos de pagar el costo del mal diseño de la ortografía para adquirir la habilidad de leer y escribir. Entonces, siempre hay costos, hay beneficios de cada uno de estos principios. Se puede luchar con el gobierno e insistir que no vamos a usar su ortografía, pero hay un costo, que tal vez no van a usar su alfabeto en la educación, va a tener que tener sus propias clases, sus propios materiales, porque el gobierno no va a apoyar esa división, esa diferencia. O aceptar lo que viene del gobierno, pero vamos a perder un poco de nuestra identidad, nuestra autonomía. Siempre hay un costo en negociar estos conflictos. Ok. Adelante, Roberto. Ya, habla nomás. Sí, Paul. Hicimos, por ejemplo, un curso y orientación sobre los idiomas originarios de Junín, es decir, los 7 idiomas originarios de Junín, es decir, el Yanesha, el Caquinte, el Nomachienga, por ejemplo, el idioma Huanca, el idioma norte Junsulpasco, el Ashaninka, Xeninka, en una universidad acá en la ciudad de Huancayo. Entonces, hemos invitado principalmente a los del SIL, del Instituto de Verano, los que han traducido la Biblia. Entonces, aquí hemos llegado, corroborando lo que habló Amador, a que no solamente el gobierno ¿no? presiona, digamos, en caso de Huanca, el idioma norte Junín, sino también presiona a los idiomas de la parte de la selva, ¿no? Entonces, por ejemplo, los caquingue antes escribían con C, después empiezan a escribir con K porque el gobierno les pensiona. Bien, el punto es esto, de que el gobierno no solamente puede ganar, digamos, prestigio, su puesto, pero no da facilidad, ¿no? Facilidad, agilidad en el desarrollo del idioma. Por ejemplo, las grafías que propone, ¿no? Relacionando, dice, transmitir a hablantes de la lengua materna, hacer la transferencia entre los idiomas minoritarios y mayoritarios, también no le da esa transferencia, ¿no? Entonces, el gobierno se forma como un pan quechua y no solamente da a todos los idiomas de la familia lingüística quechua, sino también a los idiomas de la Amazonía. Y como dijo Amador, he visto que están cediendo, ¿no? Los traductores de la Biblia a la presión del gobierno. Entonces, ¿en qué va a afectar eso? En la agilidad, en la facilidad, ¿no? De la producción literaria. Por ejemplo, le pone términos
o grafías un tanto más complejas. Entonces, ¿qué hace, digamos, el nativo hablante? Tiende a, digamos, a ya no querer leer, ya no le motiva a leer, sino mejor lo hace oral. No, ese es un atraso que lleva el gobierno. En caso, por ejemplo, de Huanca, nosotros hemos logrado que la mayoría de los hablantes de lengua materna huanca les es muy ágil, muy sencilla la manera de aprender el idioma en esta grafía. También se representa correctamente los fonemas y los sonidos del idioma huanca, ¿no? Y también los que aprenden lo hacen con más facilidad. En contraste de lo que el gobierno también está tratando como una competencia, hacer cursos, y sus estudiantes se van dando cuenta al respecto, ¿no? Entonces, todos estos puntos que ahí vemos de ser aceptable, de ser aceptado por el gobierno, etcétera, encaja, a excepción de ser aceptado por el gobierno, es el único. Ahora, en el gobierno también las personas se dan cuenta. El Ministerio de Cultura también se da cuenta de la agilidad de este idioma y la cantidad de producción literaria que se tiene en el idioma huanca. Sin embargo, hay un pequeño grupo, más es por prejuicio al SIL. Hay un individuo, que un catedrático de la Universidad, creo, de la Católica, que tiene prejuicio al SIL y quiere hacer un proselitismo político y tiene temor al SIL que avance. Entonces, él es el que presiona, como tiene influencia en el gobierno, no solamente afecta al Huanca, está confundiendo, desviando y desvaneciendo, ¿no?, a los trabajos que ha trabajado el SIL, ¿no? Sin embargo, el Huanca está muy firme, estamos nosotros muy contentos, porque la mayor, digamos, universidades, instituciones, se dan cuenta de la grafía y están muy contentos con el idioma. Eso nos motiva mucho, a pesar que el gobierno es muy indiferente. Gracias, Paul. Gracias, Roberto. Sí, ustedes pueden ver que eso no solamente es puede ser no solamente una controversia de técnica, de lingüística o de pedagogía, sino entra en la política de quién va a tener el poder, quién toma las decisiones, y también entra en la ideología de los que están afuera y los que están dentro de la comunidad. Cómo vamos a representar la identidad, como hemos mencionado varias veces, siempre es más ventajoso al gobierno si pueden reducir la diversidad y tener una sola quechua o una sola yanesha o una sola nomatsigenga y no tener que tratar con mucha diversidad, mucha variación, que cada grupito tenga su propia ortografía, su propia manera de hacer todo. Y así, eso entra muchas veces en conflictos muy fuertes políticos, y por eso incluimos la condición del entorno en las condiciones FAME, que eso generalmente es algo no muy impactante inmediatamente en un programa, pero sí puede afectar los resultados o las posibilidades de un proyecto. Y bueno, yo trato en este curso no proponer una conflicta violenta o que haya manifestaciones y cosas así, pero sí hay un lugar para tratar de informar y concientizar a los del gobierno de qué es la realidad social, qué es la realidad lingüística. Muchas veces, aún entre estos principios, puede haber perspectivas muy diferentes, y los que están más, por ejemplo, los lingüistas, casi siempre lo que nos interesa más es la fonología. Está bien, la ortografía se concuerda bien con la fonología. No importa si representa la identidad percibida de la comunidad, no importa si es fácil de aprender. Lo más importante es la fonología. Hay cierto número de fonemas, debe haber cierto número de símbolos. Eso es lo más importante. Pero descartamos que estos símbolos tal vez son ofensivos, representan el colonialismo, representan opresión, tienen ciertas características ideológicas.
Pues eso también tiene que tomar en cuenta. Y las comunidades muchas veces están luchando para mantener su autonomía, su identidad. Y, por ejemplo, usar CQU representa una imposición del español que es innecesaria para ellos. Que debemos descartar eso y usar solo C o solo Q para que podamos representar nuestra identidad y no la identidad de otros. Entonces, por eso digo que eso es siempre un proceso de negociación. ¿Cuál de estos principios surge como lo más importante en cierto contexto, en cada contexto? Puede ser que es un problema o un fenómeno de identidad y que la identidad es lo que es más impactante, más importante. Puede ser que es la política del gobierno o ser a favor o ser en contra de lo que el gobierno está proponiendo. El asunto técnico de la lingüística también entra, las posibilidades pedagógicas también entran. Sí, puede ser que uno tiene una ortografía muy buena, muy bien desde la perspectiva lingüística, pero los maestros no quieren enseñarlo, lo encuentran muy difícil de enseñar, los niños, los alumnos tienen problemas, entonces ellos van a estar luchando para cambiar la manera de escribir para que sea más fácil. Y también el próximo punto es de permitir a los hablantes de la lengua minoritaria hacer la transferencia entre los idiomas minoritarios y mayoritarios. Y eso es una ideología y fue la ideología predominante durante los años cuando SIL comenzó su trabajo con los grupos, con las comunidades, de que queríamos ayudar la transferencia de estas habilidades de alfabetización, que uno aprende a leer en su propio idioma, que puede transferir estas destrezas al idioma dominante, o si uno comienza en el idioma dominante, como fue muchas veces el caso, que sea fácil transferir las destrezas al idioma minoritario. Lo que encontramos es ese principio sonaba bien en aquel entonces, pero ahora parece como una parte de la imposición o una ideología de asimilación de las comunidades minoritarias. Y lo que pasó en Guatemala es que los grupos indígenas dijeron, no queremos que sea fácil la transferencia. No queremos que nuestros niños aprendan a leer en nuestro idioma y que sea fácil que pasen al español. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo más difícil, transferir de la lectoescritura en nuestro idioma al idioma dominante. La realidad es que no habían muchos niños aprendiendo a leer en el idioma minoritario. Casi todos estaban aprendiendo a leer en el segundo idioma y eso también tiene sus efectos y por eso pudimos ver que esa posición de estar en contra de la fácil transferencia realmente fue una ideología y no algo práctico, que no fue basado en la experiencia real, sino que fue más que todo un concepto ideológico. El último es un punto muy práctico, que la ortografía debe ser reproducido e impreso con facilidad. Hoy en día esto no es tan difícil como antes, porque tenemos las tecnologías digitales, tenemos Unicode, que es un sistema de representaciones de símbolos ortográficos que incluye casi todos los sistemas de escritura del mundo. Pero como mencioné con ese maestro guatemalteco, él tuvo que mandar las máquinas
Bueno, aquí. Para que- 3 meses igual, aquí, madre. Hermano Eduardo, ¿tiene comentario? Sí, sí, hermano. Ok, adelante. Bueno, en caso de alfabeto Junicuí, que había empezado, ¿no?, en la traducción y letra de alfabetización. Y antes que yo nací, ¿no?, mis abuelos, mis padres, y había considerado como alfabeto Junicuí. Y la ayuda de lingüistas y al mismo tiempo la traducción de la Biblia, y todo han publicado, reconocimiento del Estado, y hay impresiones, hay libros de Junicuí, cuentos, y también la Biblia, y el diccionario Junicuí, mínimo, ¿no?, más o menos, en todas esas áreas. Entonces ahora lo que ha pasado, en letra de alfabeto, también los grupos Junicuí, la mayoría es que existe en Brasil. Y Junicuí en Perú, más o menos, somos poco, algo más o menos 2000 tanto de habitantes en Perú, en el territorio peruano. Y también usamos este alfabeto castellano, español, sonidos más que todo, pero tenemos un alfabeto Junicuí, son 18 letras. Y luego, que hace 5 años atrás, una antropóloga, se llama Eliane, que ha llegado aquí a Perú, y ella está trabajando en Brasil como antropóloga, y todo lo que están dominando allá. Y entonces ella llegó aquí en Perú, y dos profesores que había llevado a Lima, y después han hablado, no sé cómo ha pasado, y después dice que el alfabeto tiene que estar un solo, y después han tenido un poco problema. Y lo que todavía tenemos este idioma o alfabeto que tenemos, y han cambiado, no han cambiado, sino ha sacado algunos, y después han confundido hasta hoy día, porque yo estaba aquí en Pucallpa, netamente, en el año 2012, yo estaba aquí dirigiendo a Pucallpa, haciendo las misiones, y entonces, y fuera de mí, y también nunca he consultado en la comunidad, y 2 profesores han ido a Lima, y después y ha cambiado después a llevar a la comunidad, y ha tenido una reunión de los profesores y quería hacerlo. Y entonces en las comunidades no han considerado, pero de todas maneras los profesores Junicuí, que ellos no saben, ¿no? Ahora estoy aprendiendo muchas cosas, como es el idioma, mayoritaria, minoritaria, y dominantes y no dominantes. Entonces eso es lo que no entienden, ¿no? Entonces así en la comunidad no entiende, entonces la antropóloga ganó, y había cambiado algunos alfabetos. Y entonces, este alfabeto no está oficializado, ni tampoco impresión de libros, ni nada todavía. Entonces, eso es lo que están luchando a los pueblos Junicuí en Perú. Y ahora está empezando a enseñar esta letra, lo que había cambiado la antropóloga, y después algunas comunidades están discutiendo y estas cosas. Y esto en este momento para mí es un poco complicado, pero nuestro idioma nunca nos vamos a cambiar. Pero el problema lo que había tenido es la letra de portugués y la letra español. Eso es lo que están diciendo que es más o menos complicado, o que no entiende ellos en la comunidad tan difícil. Eso es lo que está pasando actualmente a los pueblos Junicuí. Bueno, gracias. Eso también es un punto importante, que cuando una comunidad lingüística pasa fronteras políticas entre 2 estados, dos países, en ejemplo de Perú y Brasil, hay 2 idiomas dominantes distintos, con sus normas, con sus ortografías, sus maneras de estandarizar el deletreo, y puede haber una diferencia en los 2 países en
en cuanto a la postura de los gobiernos, que un gobierno sí aprueba una ortografía en su ambiente, pero el otro gobierno no quiere eso, quiere hacer cambios. Y así eso también dentro de la comunidad tienen que negociar, tienen que pensar cómo vamos a manejar estas diferencias de entorno, estas diferencias del contexto lingüístico, y así pensar en cómo vamos a elaborar materiales. En África han tenido problemas con, por ejemplo, traduciendo la Biblia, traduciendo los nombres de personas cuando un idioma se habla en un país que es anglofona, y cuando el país vecino habla francés como el idioma dominante, entonces uno tiene el Evangelio de John, otro el Evangelio de Jean, y así cómo traducir todos estos nombres, otras palabras prestadas que vienen de francés en un país, vienen del inglés en otro país, y así. Todo eso es un asunto de negociación dentro de la comunidad, de cómo vamos a manejar esta diversidad de entorno, de contexto y de todos estos fenómenos. El otro es lo que mencionó el hermano Eduardo, es que es una cosa si estamos elaborando la ortografía por la primera vez, que no hay una historia. Entonces, la comunidad puede tomar decisiones a base de su realidad hoy en día. Pero cuando hay una historia y cuando ha habido una inversión de muchos recursos, mucho tiempo, mucha elaboración de materiales, de literatura, usando una ortografía, y alguien llega y propone una reforma de la ortografía o unos cambios drásticos, entonces esto sí causa problemas. Es un punto en que la comunidad otra vez tiene que pensar cuáles son los beneficios de cambiar, cuáles son los costos de hacer el cambio que están planteando. En Guatemala tuvimos el dilema de que por muchos años habíamos trabajado con comunidades que estaban en 6A, comunidades orales. Se había introducido la lectoescritura en los idiomas, elaboramos alfabetos, ortografías, materiales, cartillas, hicimos traducciones, pero no había mucho interés en leer y escribir en los idiomas. Entonces no había mucha aceptación de la alfabetización. Más o menos se quedaban las comunidades o en 6A o en algunos casos habían llegado al 5, que estaba introduciendo, comenzando la alfabetización, pero no había una aceptación amplia. Y siempre estamos preguntando, ¿qué hacemos? ¿Por qué no se ha aceptado la alfabetización en estas comunidades? Tal vez hemos escogido los dialectos incorrectos. Si hacemos materiales en otro dialecto, tal vez eso sería la solución. Pero no hubo resultados muy buenos con estas estrategias. Porque casi todos querían leer y escribir en el español. Entonces, llegó los activistas mayances diciendo, bueno, vamos a reforzar nuestra identidad. Todo esto que se ha hecho por extranjeros, por misioneros. Entonces, vamos a echar todo eso a la basura, cambiar la ortografía, comenzar de nuevo con nuestras propias ortografías, elaborando nuestros propios materiales, y había un movimiento muy fuerte de indígenas, personas de las comunidades que estaban a favor de eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Defendemos nuestros alfabetos, nuestra literatura para comunidades que realmente no querían usarlas, o cambiamos nuestras ortografías
elaboramos nuevos materiales para personas que sí quieren leer y escribir. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es la solución? Porque hay una gran inversión de tiempo, una inversión emocional de los lingüistas, de los misioneros, trabajando con estas comunidades y sintiendo como fracaso, como habían fracasado porque no hubo aceptación. Y aquí vienen personas que no les gustábamos nosotros, no querían que nosotros los extranjeros estén ahí trabajando, pero también ellos estaban muy entusiasmados para promover la alfabetización, el uso de la lectoescritura. Entonces, ¿qué hacemos? Es un dilema. Y esto es el problema, que cuando ya hay una historia de desarrollo y viene alguien que promueve un cambio o algo nuevo, que tienen estos conflictos de qué hacer. Ese dilema queremos comentar, Raúl. Queremos comentar ese dilema, lo que tenemos, justo queríamos compartir acá con los huancas. Primero vemos aquí, hemos conversado con ese grupo de activistas, con algunos de ellos grupales, con algunos de ellos personalmente. Y nuestro punto de vista de un grupo, algunos somos cristianos y algunos no somos cristianos. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos analizado cuál es lo más conveniente para la cultura huanca. Entonces, fuera de de creencias, todo, entonces hemos visto y hemos llegado a la conclusión, esta propuesta es mejor. Entonces, frente a eso, nosotros estamos tomando acciones. Nos escuche o no nos escuche el gobierno, nosotros vamos a seguir publicando, nosotros estamos presentando memoriales al Ministerio de Educación, al DDC, al Ministerio de Cultura, etc. Vamos a hacer todas las posibilidades, los mecanismos frente al gobierno. ¿Por qué? Porque creemos y estamos seguros que esto ayuda a nuestra población huanca. El otro es el problema también del beneficio. Algunos docentes, como mencionaba Eduardo, algunos docentes, porque le van a dar trabajito ahí, porque le van a pagar algunos soles, ya pues promueve, aunque realmente no va a ayudar eso a la sostenibilidad del idioma. Como hay platita, no le importa nada el desarrollo del idioma, solamente les interesa el trabajo. Entonces, para nosotros eso está mal, porque el dinero que el Estado promueve es del pueblo, de nosotros, y está mal invirtiéndose. Entonces, uno de ellos que vino de Tarma en una reunión con el gobierno acá en Huancayo, le dijo, porque a todos los profesores que toman examen, nos toma en un quechua unificado. Viene un poquito palabras de huanca, de huánuco, de huaraz, y entonces ahí está el examen. Y si yo no sé el quechua guayaga o el ancashino, me jalo en la prueba. Entonces estoy desaprobado. Entonces, como estoy buscando trabajo para poder tener una plaza en la educación, tengo que adecuarme como el Estado quiere. Y tengo que acatar eso para seguir manteniendo mi trabajo. Entonces, no porque estoy buscando el desarrollo del idioma, de la cultura, sino porque quiero mantener mi trabajo. Entonces, uno de los amigos que vino de una comunidad dijo en frente de todos, nosotros la comunidad estamos harto que nos imponga el gobierno. Cuando viene ese tipo de exámenes o libros a nuestra comunidad, nosotros en frente de todas las autoridades, de la policía, de los periodistas, vamos a quemar esos libros porque nos trae en vano aquí, gastando dinero que no sirve de nada, que más bien extingue el idioma de nuestra comunidad. Entonces, yo creo que
si en la comunidad concientizamos, sensibilizamos, que empodere lo que es bueno, de una manera sana, de una manera buena, creo que debemos poner también un alto a la comunidad, debemos hacer escuchar nuestro eco. Creo que eso no es malo, no es pecado, siempre en cuando le hacemos de una manera buena, ¿no? En lo que se merece. Porque si no decimos nada, ¿qué dice? Ah, esos son hechos por los cristianos. Y inclusive dice, ah, los huancas, ah, eso está por los evangélicos, puro tontos nomás, esos no saben nada, esos no son lingüistas, nada, eso. Y entonces promueven de esa manera a la gente. Entonces a la gente les mete la cabeza diciendo, no, esto está mejor, es otro, no, no. Entonces, pero nosotros, y por eso nuestra reacción era hacerle frente a eso, decirle, hacer escuchar nuestra voz, de que realmente nosotros, nuestro trabajo es un trabajo científico, asesorado por lingüistas, por expertos, y no somos cualquier ignorantes que estamos proponiendo y defendiendo las cosas, ¿no? Entonces, como decías, eso es un poco polémico, creo que es en todas partes del Perú, en todos los idiomas, ¿no? Pero yo creo que debemos hacer escuchar nuestras voces, si estamos en la razón y en la verdad, a nuestras autoridades, ¿no? Gracias. Sí, bueno, gracias. Entonces, sí pueden ver que estas controversias, no solo en Perú, por toda América Latina está sucediendo esto y en otros países también. Yo no hubiera pensado antes de que el diseño de un alfabeto sea algo tan impactante, que tendría tantos resultados de controversia, que cuando yo estudié la lingüística, la fonología y la alfabetización fue una actividad técnica. Solo analizo la fonología, identifico los fonemas y busco los símbolos y ya estuvo. No es mayor cosa, pero pueden ver que en el contexto social, económico, político, sí puede tener muchos impactos. Y lo triste es que muchas veces por motivos políticos e ideológicos, muchas veces se lo hace un punto de controversia o de conflicto entre las religiones. Con los cambios de ortografía en Guatemala salió un político en la prensa diciendo, bueno, hemos tenido alfabetos evangélicos por muchos años, ya es tiempo de tener alfabetos católicos. Y que ese cambio se enmarcó como una división entre las denominaciones. Y así realmente no tenía nada que ver con creencia, doctrina, nada, sino ese uso fue puramente político para ganar el apoyo de ciertos grupos y la oposición de otras y cosas así. Entonces, eso sí, es un proceso difícil si están pasando por medio de ello en su vida en la comunidad, pero espero que identificando estos principios será una ayuda de poder discutir, de concientizar, de hablar con los que tienen otras perspectivas, idealmente para poder llegar a un consenso entre los grupos que no siempre están muy de acuerdo. Pero sí lleva mucho tiempo y requiere mucha paciencia y, como dijo el hermano Amador, es siempre buscar el beneficio de la comunidad. Y no mi ideología, no mi posición, sino que qué será lo mejor y qué es actualmente posible dentro de la comunidad. ¿Cuáles son los negocios que tenemos que hacer para buscar mayor beneficio y menores costos a la comunidad en las decisiones? Muy bien. Entonces,
podemos pensar en esto en términos de cada una de las condiciones. FAMED, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese nivel 5 si estamos tratando de subir de la 6A? Entonces, en términos de las funciones, la prioridad, la meta es crear suficiente literatura en el idioma para varias funciones, con el fin de demostrar el valor de la alfabetización en el idioma local. Entonces, actividades serán de elaborar materiales, cartillas, libros de cuentos, literatura que puede ayudar a las personas a mejorar sus habilidades en leer y escribir. Y también que la comunidad sea muy activa en identificar no solamente cuáles son los campos de conocimiento, sino que cuáles son los campos que vamos a usar en forma escrita. Podemos mantener, si estamos en 6A, en la comunidad podemos mantener muchos campos de conocimiento oralmente. No hay necesidad de escribirlos. Pero ¿cuáles son los campos de conocimiento que sí deben ser escritos? Que tal vez solo los ancianos lo saben. ¿Cómo vamos a documentarlos? ¿Cómo vamos a transmitirlos? Tal vez no podemos aprenderlo oralmente, entonces vamos a escribirlo y pasarlo. O tal vez es un campo de conocimiento externo, información que se necesita la comunidad para su bienestar y es mejor que lo introducimos y que lo transmitimos en una forma escrita. Y así pensar en cuáles son los campos de conocimiento cruciales y cómo vamos a transmitirlos. Y enfocar en esos campos y no en algo sin enfoque, que sí debemos escribir, pero a saber qué vamos a escribir, sino que vamos a escribir sobre estos temas, estos tópicos, estos campos de conocimiento. Y estos usos de la escritura se pueden usar para contribuir al prestigio del idioma y de la identidad. Muchas veces en ese nivel, tal vez podemos ver que estamos en 6A, pero hay muchas presiones para bajar en la escala. Hay un desprecio del idioma, de la identidad. Y muchas veces, aunque tal vez no pensamos que sí vamos a llegar al nivel 4, pero introduciendo la alfabetización, ciertos materiales, se puede aumentar el prestigio y así reforzar el mantenimiento del idioma en forma oral. Tuvimos la experiencia, yo mencioné esa prueba de actitudes donde usaron grabaciones de varias voces y así. Un colega hizo eso y llegó con resultados en cuanto a las actitudes, pero lo que él notó es después de hacer su investigación usando este método, a varios le dijo, bueno, si van a grabar nuestro idioma, tiene que ser un idioma bueno. Tiene que tener más prestigio nuestro idioma, porque mire, lo grabaron, lo usaron en estas cintas grabadas. Y así, o el uso en la radiodifusión. Aumente el prestigio. Y así también, si uno puede ver que hay un libro en nuestro idioma. No voy a leerlo, pero sí hay un libro. Eso aumenta el prestigio de mi idioma, me da orgullo que sí hay personas escribiendo en mi idioma. Entonces, eso puede servir una función de reforzar la identidad y el prestigio del idioma y así mantenerlo hablado, no necesariamente en forma escrita. En términos de adquisición, hay que facilitar acceso a las destrezas de la alfabetización a través de producción de materiales
para apoyar la alfabetización, no solamente cartillas, sino también libros de cuentos, libros de fácil lectura que pueden usar los alumnos para practicar y mejorar. Muchas veces sirven mucho si hay una grabación, algo grabado, pero con un libro que el niño o el alumno puede leer mientras que escucha. Eso facilita la adquisición de la alfabetización. Y escoger los métodos de adquisición según el contexto local. Cuánto de población, si es un grupo de 200 personas, es bastante fácil tener acceso a todos. Con una o dos clases, ya con tiempo, casi todos los 200 van a tener la oportunidad por lo menos de aprender a leer. Pero si es un grupo de 5 millones, tener clases de adquisición es un proyecto inmenso. ¿Cómo vamos a proveer las clases de alfabetización para una población grande? Si están todos concentrados en una región, es más fácil encontrar todos, distribuir los materiales, darles acceso a las clases. Pero si están esparcidos o si hay fronteras políticas, si hay problemas de transporte, si hay montañas y ríos y valles y barrancos y cosas así que impiden el movimiento de la población, la distribución de los materiales y el acceso a la adquisición, los canales de adquisición será más difícil también. También hay que adaptar la forma de instrucción y de aprender a la cultura local. Yo ya mencioné la diferencia cultural entre los niños indígenas y los maestros ladinos en Guatemala, que si la cultura no es uno en que se hacen preguntas directas, si es ofensivo o espantoso en la cultura gritar o hablar en voz alta a una persona, de regañar, eso puede afectar la habilidad de aprender. Un ejemplo relacionado, pero no directamente a esto, es la diferencia, por ejemplo, del sistema educativo de América del Norte y el sistema educativo francés, que aún adultos que van a Francia o a Suiza a aprender francés se asustan porque si dicen algo, están aprendiendo francés. Dicen algo, lo dicen mal y el maestro le regaña, qué estúpido eres, que no puedes decir eso. Y eso en Francia, en la cultura francesa, es una manera de motivar a los alumnos a hacer mejor. En los Estados Unidos, eso es, bueno, no voy mañana, nunca regreso a esta clase. Entonces, hay que adaptar la manera de la pedagogía, la manera de educar al estilo de la cultura. Si es normal que uno aprende observando, tal vez puede hacer solo clases donde hay lectura, con libros grandes que los pueden ver toda la clase, cómo se hace, cómo estas son las palabras, yo lo voy a leer. Nunca pido que ustedes lo lean, pero hasta después de un tiempo, ustedes van a ver que esa palabra, esa forma siempre se lee así y así van a aprender por observación. Y no voy a llamar a ningún individuo porque eso tal vez puede causar vergüenza si no leen bien. Entonces hay que adaptar la pedagogía a la cultura. Y también hay que promover y promulgar los medios de adquisición. Está bien si una iglesia tiene una clase de alfabetización, pero si solo los miembros de esa iglesia saben que existe, que está funcionando, realmente no ayuda más
de la comunidad. Entonces hay que promover que hay clases en todos los ambientes que sean accesibles. Si los evangélicos no quieren ir a una iglesia católica para una clase de alfabetización, hay que tener una clase en las dos iglesias. Si hay personas que no pueden llegar durante el día, hay que hacerles saber que hay clases de noche y así hacer el mercadeo necesario para que sea accesible y que toda la comunidad sepa que existen estas clases y estas oportunidades. Entonces hay que hacer una campaña de promoción para que todos sepan, tal vez yendo de casa en casa, avisando, anunciando con altoparlantes o cómo se hace en la comunidad para compartir noticias y oportunidades así. Y también que sea al alcance de la comunidad económicamente. Si hay que pagar una cuota muy alta para los materiales o para las clases, no van a llegar ciertas personas porque no pueden. Entonces hay que buscar cómo vamos a financiar estas actividades, cómo vamos a pagar los materiales, los maestros, los locales, todos los gastos de proveer los medios de adquisición. Cuanto a la motivación, alcanzar un estado en el que por lo menos algunos miembros de la comunidad ven los beneficios de leer y escribir en su idioma. Y eso también se puede hacer por medio de campañas de promoción, por medio de conversaciones, de darles oportunidades de usar esas destrezas en contextos donde ellos reciben algún beneficio. En términos nacionales podemos ver un ejemplo en Canadá, que ellos adoptaron una política a nivel nacional de ser un país bilingüe, con inglés y francés. Ahora, los de habla inglés no estaban muy a favor de tener que aprender francés. Los de habla francés no estaban muy a favor de tener que aprender el inglés. Entonces, las provincias se dividieron más o menos en provincias de habla inglés, provincias de habla francés. Pero lo que hizo el gobierno es, dijeron, si uno quiere trabajar en el gobierno, en cualquier agencia del gobierno, sea una universidad nacional, en el sistema de justicia, en el servicio civil, para ser diplomado, tiene que ser bilingüe la persona. Entonces, ya se abrió un mercado de empleo para los jóvenes. Solo el único costo es aprender el otro idioma. Entonces, si uno va a una embajada de Canadá y alguien contesta el teléfono, siempre dicen bonjour, buenos días, good morning en inglés. Y así, todos los empleados del gobierno en cualquier nivel del gobierno en Canadá tienen que ser bilingües. Hay necesidad de intérpretes, de personas que trabajan en todas las oficinas del gobierno. Todos tienen que ser bilingües. Y así hay una motivación económica para que los padres que son monolingües ingleses dicen a sus hijos, estudia su francés, puede obtener un buen empleo, estudia su francés. Los padres franceses dicen a sus niños, estudie su inglés porque hay oportunidades si son bilingües. Y así ellos han podido implementar poco a poco, con tiempo, el aumento del bilingüismo en el país, porque hay motivaciones económicas de hacerlo. Entonces hay que favorecer y desarrollar actitudes positivas hacia el idioma local. Eso es la planificación de prestigio, de aumentar los beneficios percibidos en usar el idioma, en este caso para la lectoescritura. Y así
poco a poco las personas van a buscar la manera de adquirir estas destrezas, estas habilidades para para recibir estos beneficios. Y no tienen que ser económicos, aunque estos casi siempre son más fuertes, más inmediatos en sus efectos. Pero a veces solo asuntos de solidaridad, que yo soy puro lo que soy porque uso mi idioma. Eso aumenta la identidad, es un refuerzo de la identidad, y muchas veces eso es suficiente para que se motivan las personas a usar el idioma. Y identificar funciones escritas que se ven como beneficiosos y divulgar este reconocimiento por todos los medios posibles. Entonces, ese programa en Canadá fue de promulgar el concepto, el conocimiento de si uno es bilingüe, hay oportunidades. Si uno es bilingüe, somos Canadá. El profesor West, en el pueblo donde él trabajó, Comitancio, él elaboró con su comité allí de identificar el pueblo como un pueblo bilingüe. Entonces pusieron unos rótulos en la entrada, en las entradas a la comunidad, Comitancio, un pueblo bilingüe. Entonces, todos los comitancieros, cuando llegaron a su propio pueblo, vieron esto. Entonces, había una motivación, había prestigio de identificarse. Yo soy de Comitancio, yo quisiera ser bilingüe. Tal vez no soy, pero debo ser bilingüe porque mi pueblo es un pueblo bilingüe. Y entonces estas campañas de promoción motivan a las personas de adoptar ciertos valores que afectan su comportamiento. En cuanto al entorno, hemos hablado ya bastante de esto, que la comunidad tiene que estar en un ambiente político sensible al cambio. Si no hay posibilidad de cambiar el entorno, es una situación realmente difícil para la comunidad, porque si el gobierno o la política no les permite desarrollar su idioma, o tienen que convertirse en subversivos trabajando bajo el agua para hacer algo que está contra la ley o que está en oposición al gobierno. Pero si hay maneras de influenciar la política y los políticos, los que hacen, que formulan la política, entonces hay esperanza, hay una manera de avanzar. Debe haber un grupo de apoyo que pueda llevar el caso ante las autoridades para mejorar el estado de la política o la práctica. Y muchas veces eso es donde se hacen alianzas entre varias comunidades lingüísticas o comunidades étnicas, que ellos forman una asociación que hace ese trabajo de representación ante el gobierno de qué será una política mejor, que nosotros como indígenas o como miembros de comunidades lingüísticas, esto es el entorno, esto es la política que nosotros apoyamos, que pensamos que nos sería de más beneficio. Y si hay una buena política, pero no una buena práctica de recordar al gobierno, ustedes se comprometieron a hacer estas cosas y no los están haciendo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos ayudarles a implementar su buena política? Porque vemos que tal vez hay problemas en la implementación. Y esto se puede hacer en una forma directa y muy franca, pero no tiene que ser un ambiente de conflicto o de oposición, sino muchas veces se puede hacer de una manera que queremos ayudarles. Podemos ver que no están informados bien sobre esta política lingüística. ¿Cómo podemos ayudarles a entender el contexto mejor, entender la mejor práctica en cuanto a la política y su implementación, y así ofrecer servicios
en vez de solo criticar o luchar contra las políticas que existen. Y reconocer que el cambio de la legislación por sí solo no siempre origina cambios en la práctica. Entonces hay que reconocer esa distinción y tomar en cuenta también microentornos que aplican sus propias políticas lingüísticas. Tal vez a veces la política nacional está bien, pero hay unas empresas o agencias o ciertos contextos donde se impone una política que impide el uso del idioma. Entonces hay que buscar cómo influenciar esos microentornos y cambiar su política local para así facilitar el uso del idioma. Y finalmente en este nivel, la diferenciación. Ayudar a miembros de la comunidad a usar el idioma local en forma escrita para funciones determinadas como parte de su vida diaria. Estrategias de diferenciación se coordinan con las actividades de motivación, porque muchas veces hay que hacer una campaña que concientiza a la comunidad de cuando estamos hablando o escribiendo de cierto tema, podemos usar nuestro idioma, que no tienes que usar el idioma dominante, que eso es un campo que es nuestro, vamos a escribirlo. Muchas veces hay que demostrar los beneficios de esa diferenciación, de estas normas. Y las actividades varían entre grupos de apoyo hasta lo que algunos han llamado higiene lingüística. En las escuelas primarias en los Estados Unidos muchas veces hay una materia de higiene, que es cómo cepillar, en la primaria más que todo, cómo cepillar tus dientes, cómo peinar su pelo, cómo hacer actividades de higiene, cuántas veces a la semana debes bañarte, cosas así. Y entonces es una manera de concientizar a los niños de cómo comportarse bien en cuanto a su salud, cómo vivir una vida sana, cosas así. Entonces, la higiene lingüística es más o menos esto, por ejemplo, de una mamá dice a su niño, ¿bañaste hoy? Pues es la higiene. ¿Cepillaste tus dientes antes de ir a la escuela o después de comer? Es la higiene. Entonces, la higiene lingüística es, yo oigo que estás hablando en el idioma dominante cuando debes hablar en el idioma local y digo, ¿por qué estás hablando así? ¿Por qué no hablamos en nuestro idioma? Es higiene lingüístico. Es como ser más o menos como policía, controlando, indicando qué es el comportamiento correcto. Y a veces puede ser un poco ofensivo, un poco directo, brusco, pero es una manera de reforzar las normas de uso. No sé si les conté esta experiencia fui a un taller maya en Guatemala, lingüistas, antropólogos, miembros de comunidades llegaron una vez al año para este taller y se presentaban ponencias, actividades, informes y un grupo entre los quichés presentaba su programa de radio en que una vez a la semana tenían una hora en una emisora que estaba completamente en el quiché y lo estaban dando como un ejemplo de cómo promover el uso del idioma. Entonces, pasaron una grabación de una parte del programa y estaba todo en quiché hasta el final cuando dijo el narrador, bueno, en quiché dijo, vamos a estar aquí otra vez en la próxima semana, el día viernes, dijo viernes en español, a las 10 de la mañana en español. Y
después en el tiempo de comentarios y preguntas, unos dijeron, fue muy bueno que está en quiché, está bien hecho, una buena producción. Otro levantó la mano. ¿Por qué usaron el español? Hay una manera de decir viernes en quiché. ¿Por qué no usaron la frase en quiché y no la palabra español? ¿Y por qué dijeron a las 10 de la mañana en español? Podemos decir el tiempo en nuestro idioma. Tenemos número 10. Tenemos palabra para mañana. Se puede decirlo en quiché. ¿Por qué están usando el español tanto? Y estos eran las únicas palabras en español en toda la presentación. Entonces, eso es la higiene lingüística. Que puedes hablar el idioma, puedes usarlo, debes usarlo. Y a veces llega a un tipo de purismo que no se puede usar ninguna palabra prestada, que es un poco extremo, pero por lo menos es un proceso de reforzar la diferenciación. De que cuando hablamos en este contexto, debemos usar el idioma. Entonces, esto es lo que se puede hacer. Si quieres escribirme algo sobre este tema, háblalo en mi idioma. No tienes que usar el idioma dominante. Y eso también contribuye a la motivación. Si cada vez que escribo en el idioma dominante alguien me regaña, voy a comenzar. Tal vez, si no soy muy rebelde, voy a comenzar a escribir en el idioma, o por lo menos sentir la necesidad de aprender cómo hacerlo. Muy bien, una vez que la comunidad ha llegado al nivel 5, es decir, que ya hay algunos usando la alfabetización, podemos pensar entonces cómo vamos a llegar al alfabetización sostenible, el nivel 4, que también podemos llamar alfabetización masiva. Porque ya tenemos algunos, hay un grupo de personas, unos segmentos tal vez de la población que ya pueden leer y escribir, pero ¿qué tenemos que hacer para hacerlo general? O sea, algo común y parte de la comunidad. Entonces, la palabra clave es aumentar. Puedes ver que para cada condición hay que aumentar, mejorar, hacer más amplio es la condición. Entonces, en cuanto a funciones, aumentar la cantidad de literatura para cada campo de conocimiento. Yo creo que van a tratarlo en el curso de alfabetización, la pregunta de cuántos libros se necesita para tener alfabetización, para decir que una comunidad ya está alfabetizada. ¿Cuántos libros necesitamos si vamos a comunicar ciertos campos de conocimiento y que la literatura, la lectoescritura llegue a ser algo que es de valor a la comunidad y no solamente una novedad, que unos lo hacen o hay unos pocos libros, pero realmente no tenemos el hábito de leer y escribir. Entonces hay que aumentar la cantidad de literatura, más libros de cuentos, más información sobre conceptos de las tecnologías, de costumbres, de todo lo que necesitamos para mantener nuestra identidad. En cuanto a adquisición, apoyar y aumentar acceso a la enseñanza y uso de la escritura. Si eso tal vez puede ser la institucionalización de la educación, es decir, que entra al sistema del gobierno, el sistema formal, como no solamente una materia, sino que sea el medio de instrucción en el aula, que se usa el idioma, que hay oportunidades de leer y escribir, que hay materiales pedagógicos. Recuerden del ejemplo de Hawaiano, que comenzó con los grados pre-kinder
pero llegó poco a poco a la primaria, que uno puede seguir sus estudios, no solamente estudiando hawaiano como una materia, sino que los maestros están usándolo en su instrucción, en el aula, para todas las materias. Uno aprende la matemática en hawaiana, uno aprende la ciencia en hawaiana, hasta llegar a un doctorado, nivel del doctorado, que es una literatura muy técnica que hay que elaborar. Entonces, el aumento de los materiales, las oportunidades de adquisición. Aumentar la promoción y promulgación de los beneficios de la alfabetización. Muchas veces eso viene más o menos automáticamente, porque si más y más personas están aprendiendo, ellos comparten sus experiencias, otros pueden ver que ellos están mejorándose, que están avanzando en sus vidas por estas habilidades que han adquirido. Entonces, muchas veces la motivación aumenta solo por observar y conocer otras personas. Pero en grupos grandes y dispersos, muchas veces hay que hacer algo más formal, una campaña de publicidad que informa al público de lo que está pasando y de las oportunidades y las posibilidades. En torno a mejorar las políticas lingüísticas, tanto en su contenido como en su implementación. Si no es perfecta la política, hay que seguir influenciando, abogando para mejores en la política y la diferenciación, aumentar la concientización y los recursos comunicativos para reforzar las normas de uso. Muy bien, vamos a tomar un tiempo para ustedes que puedan trabajar en sus equipos de proyecto. Lo que vamos a hacer algo un poco diferente. Quiero que ustedes elaboren un lema o eslogan que podrían usar en la comunidad para aumentar la motivación para la alfabetización. Puede ser solo una frase o hasta un tema musical. Puede también tener un logotipo, una gráfica que lo acompañe. Entonces van a diseñar una actividad, una campaña de promoción de la alfabetización en Yanasha, Nomatzigenga, Asheninka, Juniquin, Huanca. Diseñe algo que ustedes pueden usar para ahora, sí. Vamos a darles unos 15. ¿Cómo? Sí, ya hemos pasado mucho. Muy bien. Entonces vamos a terminar ahí. Pero piensen en esto. Mañana vamos No, sí está bien. Estamos muy atrasados. Gracias. Yo estaba pensando que era las 12, pero es la 1. Entonces, como comenzamos tarde, más o menos estamos bien. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a comenzar con esta actividad mañana. Entonces, pueden pensarlo hoy en la tarde y venga mañana con sus ideas y podemos hacer esta actividad. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Yo sentí que estaba hablando mucho, pero no me di cuenta. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana. ¿Cuál? Sí.